Quiero hoy seguir hablando acerca del espíritu de los fariseos, pero yo encuentro en la Biblia 50 marcas que caracterizan a los fariseos. Y no voy a estudiarlos todos porque se me iría todo el año. Quiero finalizar con estos dos: el espíritu legalista y el espíritu fariseo del juicio. En primer lugar, los fariseos son legalistas. La Biblia dice que somos salvos por gracia para buenas obras. Es importante tener esa frase bien, porque no somos salvos por gracia y por obras, no, salvos por gracia para buenas obras. El fariseo cree que somos salvos por gracia más las obras. Y la carta de Gálatas fue escrita a una iglesia que estaba siendo afectada por este espíritu religioso de los fariseos, que estaban enseñando que para ser salvos era necesaria la circuncisión. Era necesario guardar las leyes judías con respecto a las fiestas y las ceremonias. Y por eso Pablo les dice en Gálatas 2:16: sabemos que una persona es declarada justa, es decir, es salva por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a Dios. Y en Gálatas 5:4 dice: si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, y si pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Entonces, este espíritu fariseo legalista es gravísimo. Y esa es la razón por la cual una y otra vez Pablo nos recuerda, como en Romanos 6:14, que ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. El espíritu fariseo del legalismo, ¿qué hace? Pues la Biblia dice que nos pone cargas pesadas. En Mateo 23:4 dice que los fariseos aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Cuando usted siente esas exigencias religiosas insoportables, eso es el espíritu legalista de los fariseos. Pero luego dice: ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantar esas cargas. El fariseo da la apariencia de ser una persona espiritual porque predica normas estrictas que él no cumple. Y sucede lo que dice el dicho, que predica pero no aplica. Recuerdo que cuando era niño vino a Colombia un predicador que me impactó, que me inspiró y se convirtió en un referente. Y en una de sus prédicas él dijo: yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y salgo a trotar. Entonces, como se estaba quedando cerca de nosotros, a las 6 de la mañana en punto estaba ahí al frente de su casa para accidentalmente encontrarme. Pero durante toda la semana que estuvo en Colombia nunca salió. Y jamás lo olvidaré. ¿Por qué? Porque yo le creí. Y un predicador es responsable de vivir lo que predica. Por eso yo solo predico lo que vivo. Hay temas que todavía no puedo predicar, porque ese es el espíritu de los fariseos. Pero también el fariseo se pega a la letra de la ley, pero no entiende la intención detrás de la ley, el espíritu detrás de la ley. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, con respecto al día de reposo, Jesús les dijo a los fariseos en Marcos 2:27 que ese día se hizo para satisfacer
las necesidades de la gente. Ese es el espíritu del día de reposo. Es un regalo que Dios nos da, un día a la semana. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y los fariseos volvieron el día de reposo en el peor día de la semana. Un día lleno de requisitos y de legalismos, porque no entendieron el espíritu detrás de esa ley. En una ocasión le trajeron a Jesús, o le llevaron a Jesús, un hombre que tenía una mano paralizada. Y los fariseos le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Y Jesús le respondió en Marcos 12:11: si alguno de ustedes tiene una oveja, un buey o una buena suegra. Se parece a una canción de Pastor López. A propósito, me mandaron un mensaje que decía: se murió el único pastor que yo quería. Yo no sé si fue una alabanza o un insulto, pero dice: si alguno de ustedes tiene una oveja, una burra o una buena suegra, y el día sábado se le cae en un hoyo, ¿no lo agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre o una mujer que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado, aunque implique trabajar. Ahí está el Señor mostrándonos el espíritu de la ley, la intención que Dios tuvo con esa ley. Pero también los fariseos añadieron a la ley cosas que no están escritas en la ley de Dios. Por eso cuando el Señor en el Sermón del Monte está predicando, Él dice: ustedes han oído que se dijo, Mateo 5:43, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y algunos creen que cuando Jesús dijo eso se refería a algo del Antiguo Testamento. Eso no está en el Antiguo Testamento. Esto es una tradición o una añadidura de los fariseos. La Biblia sí dice: ama a tu prójimo, pero no dice odia a tu enemigo. Por eso Jesús aclara: yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y en otra ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra, y hago énfasis en la parte de nuestra antigua tradición? Esto es en Mateo 15:2. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero aquí está hablando de tradiciones. ¿Y cuántas veces ponemos tradiciones nuestras? Pueden ser latinas o de la familia Pérez o lo que sea, las ponemos encima de la Biblia. Hay tradiciones en la iglesia cristiana que son prohibidas en la palabra, pero la gente las sigue haciendo porque son tradiciones. No respetan la ceremonia de lavarse las manos. Ahora, lavarse las manos es algo bueno, como no sacarse los mocos en público. Eso es bueno. Pero ¿cómo así que hacerse una ceremonia? La ceremonia. Y todo por tradiciones. Y entonces Jesús les dice: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones quebrantan los mandamientos? Y luego menciona uno: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes violan en algunas ocasiones ese mandamiento cuando sus papás tienen una necesidad financiera. Estaban en el médico y les pidieron ayuda, y ustedes les dicen: no, papá, no puedo ayudarte porque yo ya me comprometí, ya hice un voto y tengo que darle esta plata a los fariseos, a los religiosos. Y ponen la tradición encima del mandato, la ley del Señor. Pero otra cosa hace
el espíritu fariseo con respecto al legalismo, y es que cuela el mosquito, pero se traga el camello. Eso significa que se enfoca en las trivialidades o en las cosas triviales y no en las verdades absolutas. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son las verdades absolutas de la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que predicar. Jesús predicó acerca de la salvación, de la sanidad, de la santificación, de la fidelidad del matrimonio, en cómo orar, en cómo ser llenos del Espíritu Santo. Esas son las verdades absolutas. Y Él no le dio importancia a cosas insignificantes que el fariseo resalta, como el maquillaje. O ¿por qué esos de alabanza cantan con esos huecos en los pantalones? Fariseos. O el piercing y los tatuajes y todas esas cosas. Esas son cosas insignificantes que lo único que hacen es causar división. Yo diría que más bien son los conceptos personales de algunas personas. No, a mí me parece, o yo no creo. Eso es el espíritu de los fariseos. Pero luego encontramos el otro pecado, el otro espíritu de los fariseos que quiero mencionar hoy, es el juicio. Y le he puesto como título el juicio fariseo. Porque hay unos juicios que son necesarios, pero está prohibido el juicio fariseo. El fariseo siempre está buscando la falla, la debilidad o la peca. Por eso un fariseo busca en las fotos, en los videos, en nuestros mensajes en Instagram, cualquier cosa de donde agarrarse para pelear. Y si usted es así, usted puede tener esta influencia del espíritu de los fariseos. Y hay portales de internet que tienen muchos seguidores y lo único que hacen es mencionar las faltas de los grandes hombres de Dios. Y lo interesante es eso, porque él se la dedican a los que Dios ha bendecido. Y eso nos muestra que detrás de esto está la envidia y no está el Espíritu Santo. Y ellos dicen que es que tenemos que mantener la pureza del evangelio. Puro cuento, es puro espíritu fariseo. Y encuentran fotos, y usted puede ver fotos que ellos han tomado de personas que en medio de la alabanza se les baja uno o dos dedos y dice: la señal satánica de la cabra. ¿Por qué en esa iglesia alaban así? Por eso uno tiene que alabar con las manos en el bolsillo. Ya están agarrados al pobre predicador que se le trabó el dedo y dice: mire, agarró la Biblia, y mientras la agarró tiene la señal del diablo. Ahora, en primer lugar, y me da hasta miedo mostrar esto, pero esta señal significa en el lenguaje de los mudos: te amo. Y es una señal universal de amor. Luego hay otra señal que no le voy a mostrar, que la usan los rockeros. Y luego sí está la señal de la cabra que usan los de la iglesia satánica. Pero se agarran de bobadas como esas. El año pasado, cuando iba a venir el Papa, me hicieron una entrevista en una emisora. Me hicieron 5 preguntas. Y luego las pegaron, o yo no sé qué hicieron, porque cuando yo oí lo que dije, yo no entendí nada. Yo dije: ¿qué está diciendo? Y muchos agarraron eso para decir que me volví ecuménico y quién sabe qué bobada. Es el espíritu de los fariseos. Siempre están buscando la falta. Le preguntaron a Jesús en Marcos 2:18: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Buscaron algo.
Y en otra ocasión, el versículo 24, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Aún detrás de las cosas buenas que hacemos, el fariseo siempre va a encontrar al diablo. Y le sucedió a Jesús. Dice en Mateo 12:22 que le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Y Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Y la multitud quedó llena de asombro y empezaron a hablar entre ellos: ¿será que Él es el Mesías que hemos estado esperando? Y luego encontramos la famosa palabra pero. Y así es el fariseo. Después de una predicación, sí estuvo buena, pero... O cuando sacamos una nueva canción, estuvo buena, pero ¿por qué cantan en inglés? ¿Para qué saca el pero? Pero... Cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: pues claro que puede echar fuera demonios si él está unido con el mismo diablo. Jesús, cuando echa fuera demonios, lo hace por medio de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ahí está el espíritu fariseo. Pero lo otro es que son mal pensados. Y usted tiene que analizar sus pensamientos. Si usted es mal pensado de todos o de algunas personas, ese puede ser el espíritu fariseo. Yo conozco a mi gente. Mal pensado. Eso tiene una intención oculta. Mal pensado. En cambio, la Biblia dice con respecto al Espíritu Santo que solo piensa lo bueno. 1 Corintios 13:7 en la Biblia al día dice: el amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor, siempre piensa lo bueno. Los fariseos también son cizañeros. Eso quiere decir que en medio de una predicación muy buena dejan una cizaña. Y por eso ustedes tienen que analizar el efecto que produce en sus vidas algunos libros que leen, los mensajes de los portales de internet, o el efecto que produce ustedes una prédica. Porque si salen con un pensamiento en contra de una iglesia, de un ministerio o de un pastor, alguien puso cizaña, o el enemigo puso cizaña en su mente. Y yo recuerdo uno de los mejores predicadores hace 25 años, algo pasó con su vida. En un momento se desvió y pasó de ser el gran predicador a ser el gran cizañero fariseo. Y hoy todavía sigue predicando. Y su iglesia ya no tiene gente, sus hijos no van a su iglesia. Y se perdió uno de los grandes hombres de Dios. ¿Por qué? Porque se llenó de envidia en contra de los ministerios de alabanza y empezó a sembrar cizaña y a sembrar cizaña. Y yo lo sé porque la última vez que yo lo oí, me encantó su prédica porque nos encanta la cizaña. Pero luego salí analizando lo que sentía y me di cuenta que no era de Dios. Pero eso nos puede pasar a nosotros. Lo otro con respecto a los fariseos es que son amarillistas. O sea, convierten cualquier noticia en un mensaje sensacionalista. Increíble. Pastor da una golpiza a su mujer. Sus hijos quedan irreconocibles. Y uno ve eso y le llama la atención. Pero ¿sabían ustedes que las mismas noticias que usted lee en los portales de noticias cristianas en español, si usted lo lee en el de inglés, que es de donde ellos toman la noticia, no sale con ese contenido amarillista? Y la diferencia es que aquí está el espíritu fariseo y aquí no.